Con esta explicación te vas a aprender los condicionales y la vas a romper. Mira. Lo que nunca nadie te dice es que aprender los condicionales es re fácil si tan solo sabes esto. Lo primero que tenés que saber de los condicionales para aprenderlos de una vez por todas y no volver a equivocarte nunca más y se te va a hacer súper fácil es saber que el condicional es una oración separada en dos partes por una coma. La parte donde está if se va a llamar if clause y la otra parte se va a llamar main clause. ¿Por qué es tan importante esto cuando aprendemos los condicionales? Por dos motivos. El primero es porque esas dos mitades se pueden intercambiar de lugar y la oración va a seguir teniendo sentido, ¿sí? Yo puedo decir, if you study, you will pass the exam, o you will pass the exam if you study, ¿sí? En los condicionales siempre estamos hablando de que se requiere una condición para que se dé un determinado resultado, ¿sí? Entonces, lo primero que tenés que saber, y repetí conmigo, es que el condicional es una oración separada en dos partes por una coma. La parte donde está if se llama if clause y la otra parte se va a llamar main clause. El otro motivo por el cual tener esto en claro te va a resolver la vida cuando aprendes los condicionales es porque, sacando el caso del condicional type 0, vamos a usar en todos los demás, type 1, type 2 y type 3, vamos a tener un tiempo verbal en la if clause y otro tiempo verbal diferente en la main clause. Entonces, saber que el condicional es una oración dividida en dos partes por una coma, justamente te ayuda a comprender mejor esto y saber de qué condicional estamos hablando cuando veas los distintos tiempos verbales, al momento de hacer los ejercicios de condicionales. También tenés que saber que hay 4 tipos de condicionales, ¿sí? Zero conditional, first conditional, second conditional y third conditional, ¿sí? Generalmente se enseñan el zero y el first primero y después más adelante se ven el second y el third porque son un poco más complejos en cuanto a funcionamiento, ¿sí? Entonces, en el zero conditional, hoy vamos a ver zero y first, en el zero conditional vamos a hablar de general truths, ¿sí? Verdades generales. Por ejemplo, si caliento el agua, hierve. Ese tipo de cosas, ¿sí? O verdades científicas, en general, ¿sí? General truths. Entonces, vamos a tener present simple en la if clause y present simple en la main clause, ¿sí? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, if you heat water, it boils, ¿sí? O water boils if you heat it, ¿sí? Si calentas el agua, hierve. Después tenemos el first conditional. Y el first conditional lo vamos a usar para hablar de possible future situations, ¿sí? Situaciones posibles a futuro. Es decir, que si se da una condición, es posible que haya un determinado resultado. Por ejemplo, antes de ir al ejemplo, te digo la estructura. Vamos a tener present simple en la if clause y future simple o will plus infinitive en la main clause, ¿sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, if you study, you will pass the exam. O you will pass the exam if you study. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Sí? De la misma manera podemos decir, if you don't study, you won't pass the exam. ¿Sí? Obviamente ten en cuenta que cuando mencionamos acá los tiempos verbales va la forma completa, ya sea en la forma afirmativa, negativa o en la pregunta. Así como te decía, if you don't study, you won't pass the exam. ¿Sí? O will you pass the exam if you study? ¿Sí? Los condicionales los podemos usar siempre en la forma afirmativa, en negativa o en pregunta. Pero no los voy a confundir hoy, nos quedamos acá. Lo más importante que tenés que saber, que te va a cambiar la vida en cuanto a los condicionales, es lo que te dije al principio. Saber que el condicional es una oración dividida en dos partes por una coma, que en la if clause vamos a tener un tiempo verbal, en la otra mitad, en la main clause, vamos a tener otro tiempo verbal, salvo el caso del zero conditional, y que además esas dos mitades, o sea, esas dos partes se pueden intercambiar de lugar y la oración sigue teniendo sentido, ¿sí? Solamente con eso vas a ver que llevas los condicionales a otro nivel. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Nunca fue tan fácil aprender los conditionals, part 2. Continuamos aprendiendo los condicionales. Hoy nos quedan dos, que son el second conditional y el third conditional. Estos suelen ser los dos conditionals que se suelen dejar para el final porque son un poco más difíciles, no en estructura, porque la estructura, ya les dije, es súper fácil y repitan conmigo. El condicional es una oración separada en dos partes por una coma, donde está if es la if clause
y la otra parte se llama main clause. Y esto es importante por dos motivos, porque esas dos mitades las podemos invertir y la oración sigue teniendo sentido. Y por otro lado, que es más relevante todavía en estos dos casos, es que vamos a tener un tiempo verbal en una mitad y otro tiempo verbal en la otra mitad, salvo en el caso del zero conditional que ya lo habíamos visto. El second conditional lo vamos a usar para hablar de unreal situations in the present or future. Es decir, que vamos a partir de una premisa que no es real en el presente y el resultado de esa condición obviamente también va a ser irreal, ¿sí? O sea, no va a ser real. Por ejemplo, si yo digo, si yo tuviera mucho dinero sería muy feliz, pero no tengo mucho dinero, por ende no soy muy feliz, ¿sí? O si yo estudiara, aprobaría el examen, ¿sí? Entonces, lo mismo. La estructura va a ser la siguiente. Vamos a tener if y pasado simple. Y en la otra mitad vamos a tener el sujeto con would e infinitivo. El verbo en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, if I had a lot of money, I would be very happy. Si yo tuviera mucho dinero, sería muy feliz. If he didn't study, he wouldn't pass the exam. Si él no estudiara, él no aprobaría el examen, ¿sí? Entonces, en ambos casos estamos partiendo de una premisa, de una condición que no es real y el resultado de esa condición, ¿sí? Tampoco lo es. Todo esto en el presente o a futuro. Ahora, el third conditional lo vamos a usar también para unreal situations, pero in the past. Vamos a hablar de situaciones que no son reales y nos vamos a referir al pasado. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo dijera, si yo hubiera estudiado Derecho, sería abogado, ¿sí? La estructura va a ser la siguiente, mira. Vamos a tener if más past perfect y en la otra parte vamos a tener el sujeto más would o wouldn't have más el verbo en past participle. Que el verbo en past participle quiere decir con ed al final o en la tercera columna si es irregular, ¿sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, if I had studied law, I would have been a lawyer. Si yo hubiera estudiado Derecho, hubiera sido abogado. If he hadn't studied, he wouldn't have passed the exam. Si él no hubiera estudiado, él no hubiera aprobado el examen, ¿sí? Fíjense en este caso en particular que con el second conditional habíamos dicho if he didn't study, he wouldn't pass. Si él no estudiara, no aprobaría. Y en esta que estamos viendo una unreal situation in the past, decimos if he hadn't studied, he wouldn't have passed the exam. La diferencia entre el second y el third para esta oración en particular es que en el third conditional nos estamos refiriendo al pasado. El examen ya pasó, ¿sí? Entonces, como el examen ya pasó, si yo no hubiera estudiado para ese examen, yo no hubiera aprobado. Entonces, es una situación irreal en el pasado, ¿sí? Porque estoy sacando una conclusión sobre algo que ya sucedió, me imagino cómo sería de una manera diferente, ¿sí? Si hubiera sucedido de otra manera. Mientras que en el second conditional, yo estoy diciendo, por ejemplo, if he didn't study, he wouldn't pass. Si él no estudiara, no aprobaría. Y en ese caso me estoy refiriendo al futuro, porque el examen todavía no sucedió. Él está estudiando para un examen que todavía no rindió. Y con esto completamos toda la explicación teórica de los conditionals y que entre los dos videos suman 10 minutos aproximadamente. Mejor imposible. Nunca fue tan rápido estudiar conditionals y te puedo asegurar que todo esto que te expliqué te va a cambiar la vida y te lo va a hacer súper fácil. Así que anda a practicar esto. Con todo esto ahora tienes que ir a practicar ejercicios porque obviamente yo te lo explico, vos lo entendés, nos quedamos todos en el sí, pero hay que ir a practicar. Así que con todo esto tenelo de base, tenelo a mano, míralo cada vez que lo necesites, anda a practicar tus ejercicios y después me contás cómo te fue. Nos vemos en la próxima.